Bienvenidos a Estudios de Derecho Procesal. En la sesión de hoy vamos a hablar acerca del proceso de expropiación. Más específico, en el capítulo 2 de la Carta Política, en el artículo 58, se consagra de la siguiente manera. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los populares con la necesidad por ella reconocida. El interés privado deberá ceder al interés público o social. El profesor Bejarano, en su video acerca de la expropiación, nos plantea que esta viene siendo la extinción que realiza el Estado por motivo de utilidad a cambio de una indemnización. Con esto me refiero a que es una operación política donde prácticamente el Estado obliga a un particular a cambiar la tradición de dominio privado por público, beneficiando así la comunidad a través de una indemnización. El constituyente se encargó de garantizar la propiedad y la expropiación en Colombia, consagrándola en su constitución política en el artículo 58 y 59, la cual acogió una figura heredada por la Constitución de 1886 y sus reformas, específicamente la de 1939. Esta ratificaba la función social de la propiedad y la reforzaba con la función ecológica, que era resultado de un proceso en pro del medio ambiente. Además, se encargaba de confirmar la predominancia del interés general sobre el particular. Entonces, esta Constitución nos trajo dos novedades. La primera, que la expropiación podría realizarse por vía administrativa con el fin de acelerar dicho procedimiento y ésta estaría sujeta a acciones contenciosas y administrativas. La segunda, referente a la indemnización, la cual se fijaría a partir del interés de la comunidad y el interés del afectado, y esta ya no solo sería una simple conversión de valores, donde por el bien expropiado se daría su equivalente en dinero, sino que ésta reconocería tanto el daño emergente como el lucro cesante, producto de la relación directa e inmediata con la expropiación. Vemos que en el año 1999 se da una reforma, la cual elimina el precepto constitucional contenido en el último párrafo del artículo 58, que permitía la expropiación sin indemnización. Esta eliminación se justificó en que ésta limitaba o transgredía la inversión tanto nacional como extranjera. Entonces, vemos que desde el año 1999 hasta la actualidad, todo proceso de expropiación, ya sea por vía judicial o administrativa, debe ser acordado invocando los motivos que lo justifiquen y reconociendo que debe haber y mediar una indemnización hacia el expropiado. La competencia del proceso de expropiación, según el artículo 20 del Código General del Proceso, le corresponde al juez civil del circuito del municipio o la ciudad en donde se encuentra ubicado el bien. Es decir, el proceso de expropiación va en concurrencia con el fuero real. La legitimación del proceso de expropiación hace referencia al elemento subjetivo, es decir, los sujetos del proceso. El sujeto activo del proceso de expropiación, en este caso, es el expropiante, que en Colombia es la nación o los entes públicos interesados en el proceso de expropiación, los cuales están facultados para llevar a cabo el trámite y se les ordena hacer el pago de la respectiva indemnización. En casos excepcionales, la ley faculta a las ESPs para que procedan a la adquisición de los predios y acudan a juez en caso de que se necesite una enajenación de manera forzosa. El sujeto pasivo en este caso es el expropiado, los cuales son los titulares de derechos reales, principales o accesorios, los tenedores, los acreedores hipotecarios o prendarios, y en caso tal de que el bien se encuentre en medio de un litigio, en la demanda se citarán a todas las personas que hacen parte de este proceso. La expropiación recae sobre los propietarios de los bienes que se rehúsan a enajenarlo de manera voluntaria.
En Colombia pueden ser personas naturales o jurídicas, tanto públicas como privadas. Cuando hablamos del sujeto externo, hacemos referencia a aquellos que se benefician. En este caso es la nación, ya que a ella se le designa el objetivo del proceso de expropiación. Los bienes entran a ser parte del Estado y por ende terminan siendo bienes de uso público. La demanda debe ser formulada por la entidad habilitada, previa a la expedición del acto administrativo que ordena la expropiación. Igualmente debe anexarse la copia del mismo, el certificado de matrícula inmobiliaria expedido por la Oficina de Registros Públicos del circuito donde se encuentra el bien. La acción se dirige contra todos aquellos titulares de derechos reales, así como frente a todos quienes consten en contratos inscritos. Los términos para la notificación personal son muy cortos, son de 3 días. Si pasados no se ha efectuado, se procede a hacerlo por intermedio de dicto. Puede ser por prensa o por radio. Vencido el término de los 3 días de publicado el edicto, si no se ha comparecido el demandado, se le nombrará un curador ad litem y se continúa el proceso. El proceso de expropiación no admite la formulación de excepciones de ninguna clase, además porque la persona a la que le han expropiado el bien ha tenido la oportunidad durante la fase administrativa ante el Ejecutivo de interponer las acciones respectivas. Sin embargo, existe la obligación del juez para pronunciarse de manera oficiosa acerca de la falta de jurisdicción, compromiso, cláusula compromisoria, inexistencia o debida en representación por parte del demandante o del demandado, e ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales. En cuanto a los elementos de este proceso, aquí tenemos los bienes expropiables. Este es el elemento objetivo sobre el cual recae la expropiación. En este caso en concreto, la propiedad como tal, los bienes inmuebles y los derechos reales que los constituyen. Sin embargo, en ciertas circunstancias también la expropiación puede recaer sobre los bienes muebles si se justifica la utilidad pública y el interés social. La expropiación puede darse de forma parcial o total, dependiendo si se requiere en su totalidad o en tan sola una de sus partes. Cuando se da la expropiación de forma parcial, la parte no expropiada se puede ver perjudicada o resultar inservible. En estas circunstancias, el expropiado está facultado para solicitar la expropiación total y de esta forma obligar a la administración a que expropie de forma total el inmueble. Este constituye el elemento causal de carácter insustituible, encontrando que ninguna expropiación puede darse por motivos diferentes al de utilidad pública e interés social, que son motivos previamente establecidos por el legislador y que en muchos casos necesitan de su declaratoria mediante acto administrativo. Además, estos gozan de un carácter restrictivo, encontrando que los motivos para invocar en un trámite por vía judicial se encuentran contenidos taxativamente en el artículo 10 de la Ley 9 de enero de 1989. Y los motivos a invocar por vía administrativa se encuentran contenidos en el artículo 63 de la Ley 388 de 1997, que no son más sino 10 de los 13 motivos contenidos en el articulado para un trámite de vía judicial. Además, debemos mencionar que si se llega a hacer un proceso de expropiación donde no se invocan los motivos anteriormente mencionados o se desconocen, estaríamos frente a una arbitrariedad y un abuso del poder. A continuación mencionaremos los motivos. Otro elemento de la expropiación es el acto administrativo y la sentencia judicial. Este es el elemento sustantivo de la expropiación. Es el elemento que determina o agota el procedimiento. Si la expropiación se lleva a cabo por la vía administrativa, el elemento sustantivo será la resolución que decreta de forma unilateral la administración solicitando la misma. Si hablamos de una expropiación judicial, el elemento sustancial será la sentencia que busca ponerle fin al proceso. El elemento material garantizador, donde según el ordenamiento legal colombiano la expropiación se encuentra condicionada a la indemnización que debe recibir el sujeto pasivo. Y es aquí donde la expropiación vemos que constituye una agresión al derecho de dominio y es la indemnización el elemento garantizador frente al patrimonio del afectado para que éste no sufra alteraciones.
reconociendo que es deber del Estado dar una indemnización previa a la desposesión del bien que pretende expropiar, según el artículo 58. Y además, reconociendo que la indemnización ha adquirido su desarrollo por vía doctrinal y jurisprudencial. Es aquí donde la Corte se manifiesta para dar claridad acerca de la función de la indemnización, donde por regla general esta es de un tipo reparatorio, que reconoce tanto el daño emergente como el lucro cesante. En otros casos tiene un carácter meramente compensatorio cuando adquiere un mayor peso el interés de la comunidad. Y por último, un carácter restitutivo para cuando el interés del afectado necesita hacer efectivo o garantizar unos derechos de especial protección por parte de la Constitución, como el ejemplo de la vivienda familiar. En conclusión, toda indemnización producto de un proceso de expropiación, ya sea por vía administrativa o judicial, debe ir encaminado a garantizar o a contrarrestar las cargas que tiene que soportar el afectado a raíz de un actuar legítimo del Estado. Expropiación y confiscación. En este caso, la diferencia es clara entre estas dos. Aunque ambas son enajenaciones forzosas de la propiedad, la expropiación tiene un procedimiento normativo previamente establecido, está fundamentado en la utilidad pública y conlleva una indemnización de por medio de la parte que se está expropiando. Por otro lado, la confiscación es un despojo de la propiedad fundamentado en la fuerza que ejerce el Estado. En primer lugar tenemos la expropiación y la extinción de dominio. En comparación con la expropiación, la extinción de dominio se presenta como una sanción a la forma en la que se adquirieron los bienes, sean tanto muebles como inmuebles, significando esto que la extinción de dominio se presenta como una privación al derecho de propiedad sobre los bienes cuya fuente se basa en algún tipo de actividad ilícita. Aquí, aunque la extinción de dominio y la expropiación se presentan como enajenaciones forzosas y vayan en aras de un bien social, la diferencia se encuentra en que la expropiación lleva de por medio una indemnización o reconocimiento de algunos reparos, mientras que, como ya habíamos dicho, la extinción de dominio simplemente se presenta como una sanción a las actividades al margen de la ley por medio de las cuales el titular adquirió dichos bienes. La expropiación y la figura jurídica de la cláusula de reversión. La cláusula de reversión en el proceso de expropiación es la garantía definida como el derecho legalmente reconocido del expropiado para recuperar los bienes objetos de expropiación cuando la administración no los destina al fin que justificó o sobrarán parte de los mismos, entre otras circunstancias. Por último, y no menos importante, vamos a hacer referencia a 4 características. Una de las más importantes es el carácter coactivo que tiene este proceso. Con esto me refiero a que el Estado lo ejerce de manera unilateral, es decir, que el particular de forma voluntaria no ofrece su propiedad, sino que el Estado actúa, como ya lo mencioné, de forma coactiva, es decir, obligando al particular a que así lo haga. Otra característica es que las personas que son expropiadas reciben una recompensación, es decir, un tipo de indemnización como se los plasmé al principio del video en la definición. Otra de estas características es que pueden haber diferentes motivos para la expropiación, ya sea un interés económico, un interés político o un interés social. Y por último, cabe mencionar que este proceso de expropiación se debe hacer por las leyes de cada país, teniendo en cuenta que no se haga un abuso del poder. Gracias a todos por su atención, nos vemos en clase.